sobre lo que el Señor espera, amados hermanos, de la iglesia. La iglesia, el Señor no solamente quiere que la iglesia sean hijos de Él, sino también discípulos. Está esperando, hermano, que seamos discípulos del Señor. Eso tiene que ver mucho, hermano, con nuestro trabajo, con nuestras acciones que hacemos nosotros allá afuera. Y para ello vamos a tomar o vamos a leer los pasajes que están en Lucas capítulo 5. Y en el versículo 1 en adelante, donde dice: aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire cómo la gente iba para oírlo a Jesús. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, lo cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Eso significa que había muchísima gente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: entra más adentro, o boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero más en tu palabra echaré la red. La obediencia es buena siempre. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, y lo siguieron. Qué hermoso, amados hermanos. Dejaron todo y lo siguieron. Parece que el hermano Pedro, hermano, entendió la importancia de Jesús. Y qué lindo es entender este principio, amados. ¿Qué tan importante puede ser Jesús en nuestras vidas? Escuchaba el discurso de un hombre esta mañana, y en su discurso decía este hombre: las Biblias van a volver a los colegios, de donde nunca debieron ser quitados. Y seguía diciendo: el cristianismo va a volver a comenzar a tomar protagonismo en esta nación, donde nunca se les debía haber quitado. Qué bueno, amados, es extender estos principios, la importancia de Jesús en la vida de nosotros y de la familia, de la ciudad y de la nación. Dice que el Señor cuida y guarda a una nación que tiene temor de Dios, que la mano de Él está sobre esa nación. ¿Por qué hoy día, hermanos, se nos hace tan difícil entender de que nosotros aquí en la tierra no estamos porque sencillamente queremos estar, sino que detrás de todo lo que nosotros vemos hay una mano creadora? Y Pedro parece que entendió este principio, donde dejó todo lo que él tenía y comenzó a seguirle a Jesús. Vio la importancia, lo que Jesús podía hacer en la vida de él. Hoy día, amados hermanos, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos a Jesús en nuestras familias. Necesitamos a Jesús en nuestra ciudad. Necesitamos a Jesús en nuestra nación.
Necesitamos a Jesús, hermano, que gobierne en el mundo entero. Porque el gobierno de Jesús es justicia, es verdad y es amor. Un día un señor cuestionaba diciendo: ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios existiera, no hubiera todas estas cosas. Hay estas cosas, amado, porque el ser humano decide hacerlos. El hermano Juan dice que las guerras, que las violencias nacen en el corazón del hombre. Y muchas veces estas cosas pasan y suceden, hermano, porque nacen en el corazón de las personas. El Señor ha dado libertad desde un comienzo al ser humano para que elija lo que es bueno y lo que es malo. Por eso tenemos la capacidad nosotros hoy día de saber qué es bueno y qué es malo. Y siempre el Señor nos ha hablado y nos ha recomendado diciendo: escojan el camino del bien, escojan el camino de la vida, escojan el camino de la justicia. Fue el mensaje de Jesús siempre. Pero las personas decidieron muchas veces escoger el otro camino. El camino de las guerras, el camino de los problemas, el camino de la violencia, el camino de la incredulidad. Cada acción, amados hermanos, cada acción del ser humano en esta tierra tiene, de alguna manera, su recompensa. Jesús, a través del Espíritu Santo, habla al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo sella estas palabras en la Biblia, donde él dice: todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a recoger y eso es lo que va a comer. Un agricultor, si siembra papas, está seguro que va a recoger papas o patatas y es lo que va a comer. Él no puede esperar sembrar patatas y recoger sandías. En esta vida, todo lo que yo siembre, mi actitud, mis acciones, con lo que yo haga, eso es lo que yo voy a disfrutar más adelante. Entonces Pedro parece que entendió este principio de que es mejor dejar que Jesús gobierne nuestras vidas. Él entendió esto. Y sería bueno que nosotros también entendamos este principio para que nos vaya bien. A su nombre. Le dice el Señor a Simón, le dije el anterior domingo, Simón no era una persona que no tenía, él era un empresario, tenía barcos, tenía gente que estaba trabajando para él. No era una persona que no tenía que hacer, era una persona súper ocupada. Tenía responsabilidades con sus trabajadores, con sus barcos, con su empresa. Pero cuando Jesús llega a la vida de él, entiende que todas estas cosas no estaban al nivel del que le estaba llamando. Y lo que hace Pedro, dice, es levantarse y seguirle a Jesús. Pero ahí viene un tiempo donde Pedro tuvo que haber reflexionado, tuvo que haber hablado con su esposa, tuvo que haberle dicho: mira, Jesús me está llamando. ¿Qué hacemos con nuestra empresa? ¿Qué hacemos con la gente que está bajo nuestra responsabilidad? Pedro tuvo que tomar una determinación, una decisión. No fue que agarró, dejó y se fue. No, él tuvo que decidir. Y eso es lo que, hermano, a veces pasa en aquellos que el Señor llama. No deciden. La decisión que nuestro hermano Pedro tenía que tomar no era fácil. Era complicada, porque tenía que tomar una decisión de parar la empresa y coger un camino que quizás él ni sabía a dónde iba a ir, ni qué lo esperaba más adelante. Pero él entendió aquel llamado que Jesús le hizo: ven y sígueme, porque serás pescador de hombres y ya no de peces, discípulos. Aleluya. A su nombre. Como segundo punto tenemos acá que Jesús expone la senda de los menos frecuentados.
El camino que casi nadie quiere caminar. Todo aquel que quiera ser un discípulo tiene que recorrer ese camino. El camino de no todo lo que yo quiero. Muchas de las cosas que yo quiero y que yo pienso y que yo pensaba quedan atrás. Ahora comienzo a decir lo que Jesús piense de mí, lo que Jesús quiera de mí. Y eso es muy difícil, que alguien venga a querer gobernar mi vida y mis pensamientos. Pero un discípulo, hermano, se abandona a sí mismo y deja que el Señor tome la dirección de su vida. Y ya no va donde Él quiere ir, sino que va donde Jesús dice que vaya. Cuando el Señor toma el timón de nuestras vidas y dejamos que Él sea quien nos conduzca, nos volvemos como un carro. El carro no va donde Él quiere. El carro va donde usted lo va a llevar. Y eso es lo que pasa cuando somos discípulos del Señor. Dejamos que tome el timón de nuestras vidas. Entonces ya mis pensamientos no cuentan mucho. Mis palabras o lo que yo quiero no cuentan mucho. Empiezo a decir: lo que usted dice tiene más peso en mi vida. Donde usted me diga que vaya, allá iré, porque lo que usted me dice tiene más peso en mi vida y sé que eso va a ser mejor para mí. Nunca, amados hermanos, Jesús nos va a llevar a la ruina. Si Él conduce nuestras vidas, asegúrese usted y téngase por seguro que va a ir a un puerto seguro. A su nombre, a su nombre. Un discípulo, hermano, no tiene otra opción que recorrer el camino que Jesús recorrió. El camino del Calvario, el camino de la cruz. Cuando se habla de cruz, hermano, se habla de muerte. Por eso es que no es fácil ser un discípulo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo, discípulos, los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos también. Entonces, cuando Jesús habla de cruz, habla de muerte. Y los que son de Cristo, hermano, hay muchas cosas que le dan muerte por amor a Cristo. Mis ideales a veces tienen que quedar sometidos a los pies de Cristo o llevados a la cruz. Porque ya no van a ser mis ideales, sino van a ser los ideales de Jesús. Y eso no estamos nosotros dispuestos. Queremos siempre gobernarnos y hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando te conviertes en un discípulo de Jesús, eso deja de cobrar fuerzas en ti. Lo que tú piensas y lo que tú dices queda en segundo plano. Ahora entra en protagonismo lo que Jesucristo dice en tu vida. A su nombre. A su nombre. Jesús enseñó esta dura verdad a sus discípulos. Jesús nunca intentó sobornar a nadie ofreciéndole un camino fácil. Por favor, amados hermanos, vamos a entender este principio. Si usted es un lector de la Biblia, si usted ha leído la Biblia desde Adán hasta el último libro, usted va a ver que aquellos hombres y aquellas mujeres del Señor no eran muy abrazados. No eran muy aplaudidos, no eran muy bienvenidos. Siempre han sido criticados, siempre han sido encarcelados, han sido acusados, han sido azotados, han sido perseguidos. Si usted ve los profetas del Antiguo Testamento, han sido ignorados, han sido llevados presos por decir la verdad. Han habido reyes que se levantaron y llevaron presos a aquellos hombres que decían la verdad. Pero esta gente decidió morir por sus ideales, porque sus ideales que ellos tenían no eran sus ideales, sino eran ideas que venían de Dios. Entonces hoy día, hermano, queremos que el evangelio es tan fácil. No, el evangelio nunca fue fácil, las cosas de Dios nunca lo fueron. Entonces cuando leemos la Biblia, usted va a entender y va a ver que todos aquellos hombres y aquellas mujeres del pasado han sufrido por la causa del Señor. Solamente, hermano, un testimonio. Nuestro hermano Isaías dice que fue aserrado. Agarraron una sierra y lo cortaron. Lo decapitaron con una sierra. ¿Por qué? Porque sencillamente habló
a la nación lo que el Señor dijo que hablase. Entonces, ser un discípulo no es fácil, y nunca Jesús engañó a nadie diciendo que el evangelio era fácil. Por eso dice que el evangelio, los discípulos, es para valientes. Valientes, que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a ir a la cruz, que estén dispuestos a hacer morir sus ideales. No es esto, hermano, fácil como tomarse un vaso de agua. Hay gente que hoy día, en el presente, están muriendo por causa del evangelio. No les importa morir porque hay ideales que fueron dados por el Espíritu Santo y nadie los arrebata eso, aún ni la muerte. Aleluya. Hace unos años atrás llegó un joven acá y dice, llorando, ¿por qué? Porque dice que le había agarrado y hablado a su jefe de Jesús. Y el hombre agarró y lo despidió. Y el muchacho vino llorando. Mi empleador me despidió porque le hablé de Jesús. Yo casi le doy un cocacho así, le digo, gózate y regocíjate porque estás padeciendo por causa de Cristo. No te pongas a llorar, gózate, alégrate. ¿No dice eso acaso Mateo 5 en adelante? Gozaos y alegraos si por causa mía os persiguen o vituperan. Gozaos y alegraos si por causa mía les hablan o persiguen. Cuando esto pasa, hermano, no llore, alégrese. Gócese, discípulo. Aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es una de las enseñanzas más duras que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Escuche bien. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No todos están dispuestos a ir a la cruz y ser sus discípulos. Hoy queremos un evangelio muy fácil. Ese evangelio no existe, amados hermanos. Ese evangelio es una falacia. Ese evangelio es un engaño. El evangelio fácil no existe, no hay. El evangelio, hermano, hay que sudarlo. Voy a decirte algo más, hermano, en esta tierra. Todo lo que no sirve es barato, pero lo que sirve es caro. Y el evangelio, hermano, no es barato. El evangelio tiene un precio. Y voy a decir algo más. El precio que tiene el evangelio, nadie lo puede pagar. Nadie lo puede comprar. Entonces el evangelio no es fácil. No se coja esa idea diciendo que yo voy a Cristo y todo va a ser camino de rosa. No, Señor, usted va a Cristo, los problemas se pueden aumentar, pero hay una garantía de que en esos problemas no va a estar solo, sino que el Espíritu de Dios va a estar con usted. Oh, aleluya. Gloria a Dios. No todos pueden ser discípulos. Algunos quieren, pero no logran ser discípulos porque hay decisiones fuertes que hay que tomar. En la Biblia vemos a un joven. Este joven no tiene nombre, es el joven sin nombre, que está en el libro de Marcos capítulo 10, 18 en adelante. Dice que este joven tenía muchas esperanzas de conocer a Jesús. Y llegó la noticia que un día Jesús iba a llegar a su ciudad. Y él se preparó para ir a conocer a Jesús. Hizo ciertas cosas, pero estaba en el momento exacto cuando Jesús estaba entrando a la ciudad. Y cuando él ve a Jesús, su alegría fue grande. Estaba viendo, hermano, al hombre de que tanto se había hablado. Ahora estaba frente de él, de aquel que había levantado muertos y había sanado, hermano, gente que no tenía cura. Y cuando él lo ve, corre y le dice: maestro bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde amablemente a este joven y le dice: ama a tu padre, honra a tu padre. ¿Has guardado los mandamientos? Él dice: sí, maestro, desde que yo era niño. Y dice que Dios lo mira y lo ama.
Pero luego le dice a este joven, hay una cosa que te falta. Y él dice, ¿cuál es? Entonces Jesús le dice, mira, ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Sabe qué? Esas palabras es como cuando un boxeador, ¿cómo se llama eso cuando le dan aquí, caen al suelo? Un caos. ¿O cao? No, cao. Cuando ese joven, hermano, escucha estas palabras, estaba tan interesado en seguir a Jesús. Y cuando Jesús le dice esto, le toca sus bienes terrenales. Toca lo que él había conseguido con su trabajo. Y le dice, mira, todo lo que tú tienes, vende y dáselo a los pobres. No traigas para mí, dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y vas a tener tesoros en el cielo, le dice. ¿Dónde estaba, hermano, la confianza de este joven? En lo que tenía. Cuando él escucha esas palabras, dice que se da la vuelta y comienza a alejarse de Jesús. Porque él entendió que seguir a Jesús era muy caro, muy costoso. No estaba dispuesto a hacer como hizo Pedro, dejar su empresa y seguir a Jesús. Él dice que se volvió otra vez a su casa. Y el Señor, hermano, con un lamento en su interior dice, cuán difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riqueza. No todos pueden ser discípulos de Jesús. Porque para ser discípulo de Jesús hay que dejar ciertas comodidades. Hay que dejar ciertos privilegios. Aleluya. Este joven tenía que entender, hermano, que él tenía que caminar por donde Jesús caminó. Este joven tenía que entender que quizás iba a sufrir y padecer lo que Jesús padeció. Porque en Juan 15:20 dice, así o si a mí me han perseguido, habla Jesús, si a mí me han perseguido, también a ustedes le van a perseguir. Está claro, todo el mundo entiende esto. Ahora entramos acá y quiero que usted preste atención. Jesús sembró esta palabra en el corazón de los discípulos. Y yo quiero sembrarlos a ustedes en esta mañana también. Palabras que quizás no les gustó a muchos de sus discípulos. Y puede ser que a nosotros tampoco nos guste esta mañana. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Llamando a la gente, dice. Hizo un llamado. Vengan acá. Llamó a la gente y llamó también a sus discípulos. Y les dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, o quiere venir conmigo, dice 3 cosas el Señor Jesucristo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y la otra palabra que dice él, y todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda su vida por causa mía y del evangelio, lo salvará. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Resistir, rechazar o decir no a lo que uno quiere. Con esto Jesús no estaba diciendo que renuncien a sus planes, a sus proyectos que tenían como persona, a sus valores, a la familia o a la felicidad. No estaba diciendo que
te conviertas en un ermitaño. Negarse a sí mismo significa negarte a ser el Señor de tu vida. Negarse a sí mismo, repito, significa negarte a ser el Señor de tu vida. Significa decirle no al Dios que está dentro de ti. Rechazar las exigencias de este Dios que está dentro de ti. Negarse a sí mismo es no obedecer a ese Dios que está dentro de ti. Jesús llama a sus discípulos a rebelarse contra ese yo que opera en nosotros. Yo quiero, yo hago, yo voy, yo iré. A mí nadie me tiene que decir nada, yo lo voy a hacer y punto. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo voy a conseguir esto, yo voy a hacer. Todo ese yo que gira dentro de nosotros, no importa lo que tenga que hacer, pero yo lo voy a conseguir por encima de cualquier cosa. Entonces, para la gente que no conoce a Dios, está bien estas cosas. Y si usted aún es cristiano, hermano, está bien. Pero lo único que usted tiene que hacer es dejar de decir ese yo. Si el Señor Jesús me bendice, yo voy a conseguirlo. Si el Señor Jesús me ayuda y me favorece, yo voy a tenerlo. Negarse a sí mismo es darle muerte a ese yo que está operando dentro de nosotros. Mira, hermano, este texto bíblico. Quiero que lo leamos todos juntos. Romanos 7:18. Dice así, Pablo hablando. Y yo sé que en mí, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mi naturaleza como ser, no mora el bien. Por eso por naturaleza somos malos. Y sigue diciendo él, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él dice, yo quiero hacer el bien. Está en mí querer hacer el bien, pero no lo hago. Y sigue diciendo el 19, ¿por qué no hago el bien que quiero? Sino el mal que no quiero, eso hago. Dice Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, hermano, hablando antes de tenerlo al Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ya no vienen estos pensamientos, sí, pero con la única diferencia que tú ahora lo puedes hacer. Porque has decidido que ese yo sea sometido por el fuego del Espíritu Santo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Mire cómo se pelea. Por eso Pablo lo dice a los Gálatas, de que la carne y el espíritu están en una continua pelea. La carne quiere hacer lo que la carne quiere hacer y el espíritu quiere hacer lo que tiene que hacer. Y dice que entre los dos están en pelea. El espíritu dice, acércate a Dios, camina con Dios. La carne dice, disfruta, ve a bailar, ve a beber, ve a hacer esto, aquello y lo otro. Cuando Pablo no tenía el Espíritu Santo, él quería hacer el bien, pero no podía hacerlo. Cuando él no conocía al Señor, quería hacer esto, pero no podía hacerlo. Porque el viejo hombre, la naturaleza, todavía predominaba en su vida. Pero cuando te conviertes en un discípulo, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, hay fuerzas internas que vienen y te hacen decir no a lo que tu naturaleza quiere. Si nos negamos a ese yo que está en nosotros,
vamos a poderle decir a Jesús, sí quiero ser tu discípulo. Vamos a decirle a Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Es muy complicado, hermano, dejar lo que uno quiere hacer por causa del evangelio. Es muy complicado dejar nuestras comodidades por seguirle a Jesús. Usted lea solamente la historia de nuestro hermano Abraham. Muy tranquilo en su casa, en su ciudad, con su gente. El Señor viene y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Ser discípulos, hermanos, hay que tomar decisiones determinantes en nuestras vidas. No es fácil, queridos hermanos. Vas a tener que dejar tu comodidad por un tiempo. La otra palabra, hermano, que el Señor habla es tomar su cruz. Las palabras de Jesús inquietaron profundamente a sus discípulos y a los que le escuchaban. Escuchar decir, tomen su cruz, venía a su mente la imagen de un criminal en los días del apóstol Pablo, en los días de Jesús. Usted sabe que el imperio romano era que gobernaba por todos esos lugares. Y una de sus ejecuciones favoritas de los romanos era llevarle a la cruz a los criminales. Y allí lo clavaban. Entonces, cuando la gente que estaba relacionado con estos acontecimientos, cuando Jesús comienza a decirles a ellos, tomen su cruz, inmediatamente venía a la mente de ellos la imagen de un criminal. Solo un condenado a muerte se le hacía llevar su propia cruz para ser clavado en ella. Y Jesús estaba diciendo, tomen su cruz. Más de uno debía decir, pero yo no soy criminal. Yo no he hecho nada, ¿por qué voy a tomar una cruz? Pero Jesús le estaba diciendo, tomen su cruz. Porque cuando un criminal, hermano, en aquellos días cargaba su propia cruz por las calles, ya era un hombre muerto. Para esa persona o para ese criminal, su vida en esta tierra llegó a su fin. Estaba obligado a abandonar todos sus planes, sus proyectos que tenía en esta tierra. Porque ese era el último camino que iba a recorrer en esta tierra. Todo lo demás tenía que abandonarlo. Todo lo demás llegaba a su fin. Sus planes, sus proyectos, lo que quería hacer, lo que quería tener, todo llegaba a su fin. Cuando los discípulos escuchan esta palabra, cuando el Señor le dice, tomen su cruz y síganme, ellos pensaban que iban a morir. Pero Jesús les estaba hablando metafóricamente de que ellos tenían que dejar ciertas comodidades. Esta enseñanza es bastante dura, pero también muy liberadora. La esclavitud humana en todas sus formas no es más que el resultado de haber querido ser nuestros propios dioses. Obtenemos nuestra libertad cuando descendemos del trono que un día usurpamos. Señoras y señores, usted no es el dueño de su vida, el dueño de su vida se llama Jesús y muchos no lo van a entender así. Porque el trono de nuestras vidas solo debe ocuparlo Jesús. Y cuando eso pasa, entonces podemos decirle a Jesús, sí, yo soy tu discípulo. Tomar la cruz es darle muerte a lo que yo quiero y decirle sí a lo que quiere Jesús. Me gusta cuando el Señor le dice a Pablo, después que lo negó y luego lo restauró, le dice, Pedro, van a venir días que tú no te vas a mandar. Que lo que tú quieras hacer no va a progresar. Porque donde tú quieras ir no vas a ir, sino que te van a llevar donde tú no quieras ir. Y eso pasa, hermano, cuando entras dentro del mundo del discipulado.
lo que quieres hacer, muchas veces Jesús dice, no, no lo hagas, porque yo quiero que tú hagas otra cosa. A lo largo del ministerio que tenemos, hemos conocido a muchísimas personas, hombres, hermanos, pudientes, profesionales, gente que no le faltaba absolutamente nada. Pero cuando recibieron el llamado al discipulado, el llamado de Jesús, dejaron todo lo que tenían y se pusieron al servicio de Dios. Nunca pasaron hambre, ahora estaban pasándolo. Nunca les faltó nada, ahora les estaba faltando. Esto, hermanos, solamente pasa cuando el Espíritu Santo viene y te agarra. De otra manera, tú no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, ni tampoco vas a entender este principio. Porque mi naturaleza y yo como persona, como familia, quiero vivir bien. Quiero tener todo. Quiero que mis hijos tengan todo. Pero muchas veces, hermano, cuando Jesús llama al discipulado, hace que salgamos de esas comodidades, salgamos de esos lujos, salgamos de lo que tenemos y nos lleva a otro lugar. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Ya terminamos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos podemos decir nosotros en esta mañana? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabes qué? Si Cristo vive en usted y vive en mí, mis decisiones poco cuentan. Ya no tienen mucho peso. Ahora es Cristo quien decide por mí. Ni por más duro que sea el camino que el Señor te haga recorrer, siempre será lo mejor para usted y para su familia. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino a Cristo. A su nombre. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Discípulos. Y por último, perder la vida por causa de Jesús. 3 palabras. Perder la vida por causa de Jesús. Los discípulos no estaban preparados para procesar esta información. Pero el que quiere ser su discípulo tiene que asumir esta responsabilidad. ¿Qué significa perder la vida por causa de Jesús? Invertir todo lo que somos y todo lo que tenemos por Él y por el Evangelio. Diciéndole al Señor, aquí tienes mis finanzas, mis talentos, mis dones, mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies, mi boca, todo es tuyo. Nada es mío, todo es tuyo. Perder la vida no es que se va a morir, sino dejar todas estas prioridades, estas cosas que usted tenía y ponerlo en las manos del Señor. No todos están dispuestos a decir, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta palabra es muy profunda. Muchos lo dicen, pero lo dicen de la manzanita para afuera. Pocos lo dicen, que salga del corazón. Porque cuando tú dices, mas no vivo yo, Cristo vive en mí, es que tus decisiones poco cuentan para el Señor. Porque los pensamientos del Señor ya no son tus pensamientos. Y tus pensamientos ya no son los pensamientos del Señor. ¿Sabe qué, amado hermano? Pero al final, cuando la vida llegue a su fin en esta tierra, ¿qué es lo que va a quedar? Lo único que va a quedar o contar es el reino de Dios. La única inversión que valdrá la pena será la inversión que hayamos hecho en el reino de Dios.
¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pastor, ahora voy a dejar mi casa, voy a dejar mi familia. No está hablando de eso. Pero sí está hablando de mis decisiones. Porque a veces pensamos hacer esto para conseguir esto. Y muchas veces el Señor dice, no, quiero que ese tiempo lo invierta en hablar de mi nombre. Saca un tiempo para hablar de mi nombre. Escoge un tiempo de tu tiempo que tienes para que mi nombre prolifere, se propague. Porque usted, ¿quién cree que va a extender el nombre de Jesús en esta tierra? Somos nosotros, la iglesia, los discípulos. No dice el Señor que dejes a tu casa, que dejes tu familia, que dejes tu padre. No. Lo que Él dice es: saca un tiempo para hablar de mi nombre a los que no me conocen. Deja de dormir una vez a la semana y sal a hablar de mi nombre. Estaciona el cansancio a un lado y sal a hablar de mi nombre. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando camines y cuando vayas a algún sitio o frecuentes algún lado, no calles, habla de mi nombre. Es lo que está diciendo el Señor. Discípulos. Es lo que quiere el Señor, discípulos, gente que hable de Jesús. Estamos invirtiendo tiempos en hablar en otras cosas que no tienen nada que ver con el reino. Si usted es un discípulo, no va a perder el tiempo hablando cosas que no son. El tiempo que se lo presente a usted va a ser una oportunidad exacta para presentar el nombre de Jesús. Discípulo. Nadie lo va a poder callar a usted de hablar de Jesús, discípulo. En la iglesia de Huesca se estaba casando una parejita y fueron al registro civil. Y cuando estaban allí, la pastora de ese lugar sacó su Biblia y iba a leer un versículo de la Biblia. Y la mujer que llevaba el tema le dijo: no, aquí esas cosas no me leen. Religiones aquí no. Nombre de Jesús aquí no. ¿Sirvió para que lo parase? No. El discípulo, hermano, habla de Jesús a donde se opongan. Se oponga o quien se oponga, hermano, el discípulo va a hablar de Jesús. No va a desperdiciar el tiempo y la oportunidad que el Espíritu Santo, hermano, le pone. Va a hablar de Jesús. Tampoco le va a interesar si le escuchan o no le escuchan, pero él va a hablar de Jesús. Escuchen o dejen de escuchar, hablen de mi nombre, le dijo el Señor al profeta Ezequiel. No tenés por qué estar preocupado, estimado discípulo, si te escuchan o no. Es que a mí no me escuchan. No, te escuchen o te dejen de escuchar, pero habla de Jesús. Discípulo, discípulos, discípulos, discípulos. Ha llegado el tiempo, hermano, que rompamos, que dejemos de ser mudos y comencemos a hablar, hermano, de Jesús. El feminismo grita feminismo allá afuera. Los LGTB gritan lo que ellos son allá afuera.
Los transformistas gritan lo que ellos son allá afuera. Reparten panfletos, hacen manifestaciones, predican lo que ellos piensan y creen lo que son. Se burlan de ellos y le dicen esto y lo dicen, pero nadie los calla. Cada vez son más. ¿Y qué ha pasado con los discípulos? Le dicen, aquí no me vas a hablar de Cristo, y enmudecen. No, señores, cuando eso lo digan es cuando más tiene que hablar. Porque si estas organizaciones se levantan y proclaman lo que ellos son, ¿dónde están los discípulos que no nos levantamos y gritamos también que Cristo es la vida? Discípulos, ha llegado el momento, hermano, de pararnos firmes y proclamar lo que nosotros somos y lo que creemos. Está rotundamente prohibido, hermano, estar silencio. Es tiempo, hermano, que le demos rienda suelta a todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer con nosotros allá afuera. No nos limitemos, no nos pongamos límites.